Amados hermanos, que Dios les bendiga, que nos bendiga a cada uno de nosotros en este tiempo y que podamos escuchar su voz ahora que tenemos este espacio para, después de haber cantado, de haber orado, de haber leído su palabra, tener este tiempo para escuchar lo que Él quiere hablar a nuestros corazones. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5. Miqueas 5. Y solo vamos a leer el versículo 2 de Miqueas 5. Dice así: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oremos. Dios bendito y Padre amado, te damos gracias por este tiempo y pedimos que tu intervención divina sea de manifiesta en nuestras vidas, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder ver, Señor, cómo tú obras en nuestras vidas, Señor, y van cambiando para nuestros corazones ser distintos, ser un corazón dispuesto a adorarte y a glorificarte en todo lo que hacemos. Padre, ayúdanos a honrarte en todo y glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos en este tiempo de Adviento, y como tiempo de Adviento recordamos lo que es el nacimiento de Jesucristo. O como veíamos la semana pasada, esta encarnación, esa intervención de Jesús en la historia, en un momento específico, en un momento, en el momento preciso. Jesús entra en la historia. Jesús es Dios encarnado y empieza a mostrar su ministerio, su predicación, tanto ya sea de la forma hablada como también de lo que él vivía como evangelio. Lo interesante cuando nosotros somos cristianos es seguir los pasos de Jesús. Y es algo que nosotros hemos tenido que ir aprendiendo siempre. Siempre aprender cuáles son los pasos de Jesús, cómo caminaba Jesús. Y me refiero a cómo caminaba y cómo se desenvolvía frente a un mundo caído. Frente a un mundo caído, Jesús tenía misericordia con aquellos que sufrían. Tenía dolor para aquellos que se dolían. También se enojaba con aquellos que profanaban la casa de Dios, con aquellos que tergiversaban la escritura, con aquellos que la doblaban para su beneficio personal, con aquellos que hacían de la fe un negocio. Tuvo amor para aquel que sufre. Tuvo compasión con el que tuvo que tener compasión y tuvo misericordia con quien tuvo que tener misericordia. Entonces, ¿cómo vivir nosotros, no? Nosotros también tenemos que entonces vivir de la misma forma. Pero hay veces que nos gusta solamente una parte de Jesús. La parte donde Jesús es bueno con nosotros. No la que Jesús es duro y reta a sus discípulos, o la que Jesús se enoja por la falta de fe de alguno, sino que nos gusta mucho lo que se dice los panes y los peces. La misma Biblia nos habla acerca de eso. Y eso nos gusta porque nos crea una aparente irresponsabilidad. No me involucro con aquello que Jesús es. Más bien quiero tomar los beneficios de esto, pero no involucrarme en la vida cristiana o en la vida de servicio a Dios. Es por eso que hoy día uno de los problemas de las iglesias es que hay muchas iglesias donde son servicios. Uno va y paga un servicio, pero en la cual no tiene vida de comunidad, no se compromete con la comunidad, simplemente porque no lo quiere. Entonces nosotros tenemos que pensar no como a nosotros nos gustaría que fuera, sino que pensar cómo Jesús vivió y cómo Jesús caminó. Para ellos, claro, que leer los evangelios es profundamente importante. Tenemos que leer los evangelios y conocer más de Jesús. Pero también tenemos que ver aquello que pasó antes. Nosotros veíamos la semana pasada las profecías en Isaías. Hoy día el profeta Miqueas. Este hombre que tiene un ministerio bien interesante. Tiene unos pasajes también que a mí más me gustan, más me emocionan. Que es cuando él dice qué es lo que pide Dios de nosotros y solamente pide que vivamos humildemente y que vivamos la misericordia. En una época de sacrificios, en una época donde el sacrificio estaba
totalmente validado y que debía hacerse en esa época, él dice, ¿sabes qué? Más que eso, lo que yo quiero es que ustedes vivan humildemente y amen la misericordia. De alguna forma eso es lo que nos enseña Jesús. ¿Qué es lo que Jesús te enseña a ti y a mí? ¿Qué es lo que Jesús nos muestra? ¿Cómo Jesús nos enseña a caminar según sus pasos? Y yo quiero que hoy día veamos eso. ¿Cómo vivir los pasos de Jesús? ¿Cómo vivir los pasos de Jesús? Primero, mira lo que dice el texto en el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Para seguir los pasos de Jesús debemos ser humildes. ¿Sabes que Belén, hasta un poco antes de la época de Jesús, no había sido ni siquiera censada? Porque era tan pequeña que llevar gente a Belén para que sea censado Belén era mucho más, el gasto era mucho más complicado que saber cuánta gente iba. Así que ni siquiera se censó Belén en algún momento. No se conocía mucho. Era pequeña, insignificante. Interesante que nuestro Mesías, nuestro Salvador, viene de un pueblo pequeño, insignificante, que nadie conocía. A tal punto que fue ignorado en un censo. Es raro pensar eso, porque cuando tú ves los días, no sé, los reyes de algún país en Europa, sobre todo, vienen de lo que se llaman las casas. La casa de Windsor, en fin, de otras casas, que son como tradiciones de donde vienen ellos. Y es muy importante. Es muy importante de qué casas son y muy importante cómo han vivido o de dónde vienen. Y siempre hay ciertas ciudades como muy importantes. Sin embargo, tu Salvador y mi Salvador viene de un pueblo insignificante e ignorado. De un pueblo que no veía a nadie. El dueño de todo cuanto existe, Dios encarnado, Jesucristo, nuestro Salvador, viene de un pueblo humilde, pequeño y ignorado. Eso te muestra cómo Jesús viene desde la humildad. Seguir los pasos de Jesús es seguir desde la humildad. Pero esto no quiere decir que andemos mendigando, ni que vivamos en el suelo. No, la humildad bien entendida. La humildad de saber quiénes somos. La humildad reconociéndonos nuestra incapacidad. La humildad es de cuando el profeta dice, si un pueblo se humillase. De esa muestra de dependencia. De que Dios no miró al futuro y dijo, sí, yo creo que tú me vas a creer en mí. O yo creo que tú eres una buena persona y que tú eres un buen elemento para mí. Así que te voy a elegir porque veo en ti un potencial. Un diamante en bruto. Una persona que puede llevar a cabo lo que yo quiero. Así que te voy a elegir porque de ti va a depender la obra del ministerio. No nos eligió así. Dice que fuimos escogidos antes de que todo fuese. Nuestra elección no fue una respuesta a nuestro llamado. Dios no miró hacia el futuro y dijo, Él va a creer en mí. No. Él nos escogió antes de que todo fuese, y como dice la palabra, por el solo afecto de su voluntad. Él quiso escogernos, Él quiso llamarnos, no habiendo nada bueno en nosotros. Dios mismo le dice a Israel, ¿no fuiste escogida por ser la mejor nación? ¿No fuiste escogida porque era la nación más obediente que existía y que por tanto tenía que ser escogida porque todo era muy bueno en ti? ¿Cómo no elegirte si haces lo mejor que había? No hizo eso. Eligió a la más rebelde, a la pequeña, a la desobediente, a la que incluso era pobre. Porque ahí se glorificaba al Señor. Cuando tú lees las 7 iglesias del Apocalipsis y vas leyendo cada una de ellas, en todas ellas Jesús va a decir, tiene una crítica sobre alguna iglesia. Ha olvidado su primer amor, en fin. Pero hay una que dice, son las cosas buenas. Pero esa iglesia
es pequeña, es pobre y es perseguida. Pero esa iglesia se ha mantenido fiel en la predicación del Evangelio. No le importó ser rica, ser la más grande, ser la más poderosa. Lo que quería era mantenerse fiel al Señor, sin importar nada más. ¿Cómo estamos viviendo? La pregunta entonces es, ¿cómo tú y yo estamos viviendo hoy día? ¿Cómo estamos llevando adelante nosotros nuestras vidas? Vivimos en un mundo de apariencias, donde es importante lo que representas. Vivimos en un mundo que nos enseña que la humildad es un defecto de los débiles. Que la humildad no es un valor. Que debe ser un hombre o una mujer valiente, tenaz, un hombre o una mujer audaz, sin miedos, avanzar en lo que a ti te gusta que sea. Eso es una sociedad hedonista, que busca su propio placer. Lo que yo quiero, eso debe hacerse, porque eso es lo que me gusta. Y nos vendemos una mentira, siempre nos decimos, ¿no? Me lo merezco. Yo me merezco eso. Más de algunos hemos caído en eso. Y lo que ha acumulado en nuestro corazón ha sido soberbia. Creer que somos más de lo que realmente somos. Los salmos nos dicen que somos como polvo que se lleva el viento. También nos habla, muchas veces hemos conversado acerca del siervo inútil. Jesús caminó con humildad. Siendo el rey de todo cuanto existe, fue a nacer en un pueblo pequeño e ignorado. Porque el mundo puede ignorar. Porque el mundo puede despreciar. Pero Dios conoce tu corazón y el mío. Entonces deberíamos vivir con humildad y dependencia del Señor. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, ni siquiera contada, ni siquiera mirada, pequeña, olvidada, pero ahí vino a nacer el Mesías. Ahí fue a nacer el Salvador, para mostrarnos a ti y a mí que debemos vivir en humildad. Sé vivir y debemos saber vivir en humildad delante de Dios. Además dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Seguir los pasos de Jesús es seguirlos con humildad, pero también reconociendo su señorío. Todos nosotros hemos querido vivir solos y mandarnos solos. Todos tenemos esa idea de vivir solos, de querer estar solos en el mundo, de alguna forma incluso. Hace años vi una serie que mientras la promocionaban, yo estaba muy entusiasmado de verla, porque se llamaba El último hombre de la Tierra. Y era un tipo que iba a vivir solo en Estados Unidos. O sea, y en el mundo se acabó la gente, no había más personas. Y él recorría todo Estados Unidos, entrando incluso a la Casa Blanca, se robaba cuadros y los llevaba para su casa, porque no había nadie. Entraba al supermercado y no había ver nadie. Y yo quería ver esa serie porque quería ver qué pasaba. Lo encontraba muy interesante, muy divertido, un tipo viviendo solo. El tema es que termina el primer capítulo, que él vive solo, y en el segundo capítulo ya aparece una persona. Al final termina la serie hablando con mucha gente y ya había muchas personas en esto. Lo que me llevó a pensar es que es muy difícil vivir solo. A tal punto que el director de la serie dijo que no pudo hacer una serie de una persona que viviera sola. Debía haber más personas. Nosotros tratamos de luchar con la independencia de nuestras vidas. Y queremos hacer lo que se nos parezca, lo que se nos ocurra. Queremos vivir una vida parecida a la del hijo pródigo. No me refiero a desgastar todo el dinero, no me refiero a hacer lo que él hizo, pero sí me refiero
a vivir lejos del Padre, porque queremos hacer lo que a nosotros lo mejor nos parezca. Y Jesús ha venido a mostrarnos que Él es el Señor. Así que como Mesías, como Salvador, Él viene para mostrarnos y para dejar en claro a todos nosotros que Él es el Salvador, pero que Él es el Señor. De ti vendrá el Señor. Y la palabra Señor es interesante para ellos porque, y también para nosotros, porque no solamente significa pertenencia, significa también dependencia, significa obediencia, significa estar en los planes del Salvador. Así que debemos ser hombres y mujeres que entienden el señorío de Jesucristo. Eso significa para ti y para mí que seguir los pasos de Jesús hay que seguirlos en humildad, pero hay que seguirlos en una completa obediencia. No somos obedientes. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta entender que alguien nos pueda dar una orden, porque cuestionamos eso. Y el ejemplo también tenemos en la Biblia muchos ejemplos de hombres que desobedecieron. Hombres que no querían creer. En la misma anunciación de Jesús, mucha gente no creyó. Mucha gente dudó acerca de eso. Porque no podía ser. Pero cuando viene un Señor, que es Jesucristo, tu Señor y mi Señor, debemos tener obediencia hacia Él. Porque además no es un Dios caprichoso que nos dice, haz esto porque a mí me gusta, haz esto otro. No está mandoneando desde un control remoto. Interesante que la obediencia está en directo beneficio con nosotros. Y eso es lo que solo no hemos visto. No hemos visto que cuando obedecemos estamos siendo beneficiados en ser obedientes a Dios. Que cuando desobedecemos, lo que hacemos es perjudicarnos. Porque vamos a nuestros propios ídolos, nuestras propias ideas, y eso trae más y más problemas. Pero cuando obedecemos, sea cual sea el llamado del Señor en ese momento, sea lo que sea que Él esté hablando, sea que sea lo que esté llamándonos, cuando hay obediencia en eso, hay beneficios para nosotros. Y no tiene que ver con lo material. Tiene que ver con una vida de obediencia, una vida que le agrada al Señor. Cuando hay obediencia, cuando tú y yo obedecemos a Dios, hay beneficios, porque esos beneficios significa que estamos siendo moldeados según la palabra del Señor, que estamos siendo moldeados como un hombre o una mujer que tiene el corazón según Jesucristo y no según nosotros. Porque nuestro propósito de nuestra vida no está en los bienes materiales, ni en aquellas cosas que podamos obtener. Muy por el contrario, está en que nuestro corazón sea formado según el corazón de Jesucristo. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es mi anhelo? Ser más parecido a Jesucristo. No obtener más cosas. No ser respetado por los hombres y visto por las personas para que ellos crean que yo soy mejor que cualquiera. Mi propósito y el de cada uno de nosotros debe ser que nuestro corazón sea formado según Jesucristo. Y para eso entonces debemos ser obedientes. Es por eso que tenemos un Señor. No solo un Salvador, sino que un Señor, dueño de todo cuanto existe y también dueño de tu vida. Los beneficios del pacto, los beneficios de ser hijo del pacto de Dios, es ser obedientes, porque en la obediencia somos moldeados según Jesucristo para vivir para su gloria. Ahí está el beneficio para nosotros. Ahí está lo que realmente debe mover y despertar tu corazón. Ser obedientes para glorificar a Dios. Por último, vea lo que dice el texto. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta de la eternidad. Todos los reyes, todos los imperios se caen. Todos ellos han tenido dificultades. Todos ellos tienen épocas de oro. Y luego épocas tristes en las que se cae todo.
El, el Señor que, el Señor Jesús, a quien debemos seguir sus pasos, debemos seguirlos en humildad, debemos seguirlos en obediencia y debemos seguirlos en esperanza. Él ha estado desde siempre. Jesús ha estado desde siempre y estará por siempre. Siempre estará con nosotros. Ustedes como pueden notar, estoy muy resfriado. Mi hijo me pegó un resfriado y él está muy bien, gracias a Dios, pero yo soy muy mal. Ah, y como buen hombre que se respeta, como se dice, un resfrío para un hombre es la muerte. Entonces, ayer estaba en el sillón de mi casa sentado como esperando que llegara la muerte y me llevara. Todos los hombres somos exagerados con nuestras enfermedades, y yo no soy la excepción. Y estaba ahí y obviamente en un momento de razón entendí que era solo un resfriado y que no me iba a pasar nada más. Pero es interesante que cuando uno se enferma, y hay enfermedades graves y serias, realmente, uno se enfrenta a la idea de qué pasará conmigo. Y todos nosotros tenemos la esperanza de estar con Jesucristo. Pero a veces hasta los más creyentes tienen dudas. ¿Qué será lo que pasará? No quiero estar solo en ese momento. Y Jesucristo se nos revela en el Salmo 23 como, como mi pastor. Y nada, absolutamente nada, me hace falta. Él es mi todo. Mi esperanza y tu esperanza está en esta bendición maravillosa de saber que Jesús ha estado desde el principio y estará hasta la eternidad. De que no hay sentimientos o no hay lugar para sentirse solos. Que no hay espacio para sentirnos decaídos y solos porque Él está con nosotros. Jesús va a venir en su ministerio, va a entrar en la historia. Jesús va a predicar su evangelio, va a mostrar la misericordia y el amor, pero Jesús viene con un propósito maravilloso y terrible, que es la muestra de amor más hermosa, dar la vida para el perdón de nuestros pecados. Pero su muerte no fue solo una muerte. Él triunfó la muerte. Él triunfó la muerte y Él venció la cruz. Me gustan mucho los símbolos, y uno de los símbolos que me gusta es de algunas iglesias que tienen la cruz de lado o un poco inclinada. Y eso simboliza que Jesús venció la muerte. Jesús venció la cruz. Y hoy vive. Esa esperanza es la que tenemos nosotros. Esa es la esperanza de nuestro Mesías. Así que cuando caminamos como Jesús caminó, caminamos con esa esperanza. Sabiendo que hay dolor, que hay tristeza, Jesús pasó por dolor, por tristeza, lloró. Cuando se murió un amigo, tuvo dolor por las personas que veían que tenían como ovejas sin pastor. Jesús mostró misericordia. Jesús tuvo esa vida de emociones también, como cualquier humano. Gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero siempre vivió con la esperanza, porque Él mismo encarna la esperanza de la eternidad. Tu esperanza y mi esperanza no está ahora que estamos acercados a fin de año, en que el 2021 sea un mejor año. Nuestra esperanza no está en que el COVID se acabe o no. Mi esperanza está en Jesucristo, que es mi Señor. Mi esperanza es que en la eternidad estaré con Él. Mi esperanza es que todo su pueblo le adorará, que toda rodilla se doblará
y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La esperanza es la marca de un cristiano, pero no la esperanza de los bienes materiales, de los bienes de este mundo, es la esperanza de su Mesías, de su Salvador. ¿Qué estás esperando tú? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde está puesto tu corazón y tus ojos? Doblemos nuestras rodillas, pidamos perdón a Dios por no seguir los pasos de Jesús. Y caminemos, levantémonos y caminemos por los pasos de Jesucristo. Sigamos los pasos de nuestro Mesías. Vivamos en humildad, en dependencia de Dios, en obediencia y en la esperanza maravillosa de estar con Él. Que el Señor te bendiga.